La noche buena en que mi hijo me echó a la calle porque me negué a entregarle mi negocio. Al día siguiente, recibió un regalo inesperado, un notificador judicial tocando a su puerta. En ese momento, se quedó pálido como un muerto, y yo finalmente encontré mi paz. Era 24 de diciembre, cuando mi propia sangre me tiró a la calle como basura. Las 11 de la noche. La casa toda decorada, luces navideñas parpadeando en las ventanas, el olor a bacalao y romeritos todavía flotando en el aire. Y ahí estaba yo, con mis 67 años, siendo empujado afuera por el hombre que había criado solo después de que su madre nos dejara. Me llamo Don Roberto, y esta es la historia de cómo mi hijo Miguel intentó robarme todo lo que había construido, y cómo le hice pagar muy caro por ello. Pero antes de contarles lo que pasó esa noche maldita, prométanme una cosa. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que sigue les va a partir el corazón. Pero también les va a demostrar que nunca es demasiado tarde para defenderse. Si alguna vez se han sentido faltados al respeto por quienes deberían amarlos, esta historia es para ustedes. Y si les está gustando hasta ahora, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para no perderse las próximas historias, porque muchas personas necesitan saber que no están solas en esta lucha. Dejen un comentario diciéndome desde dónde nos están viendo. Regresemos a esa tarde. Había llegado a casa de Miguel alrededor de las 7 de la tarde. Llevaba regalos para mis nietos, Carlitos de 9 años y Lupita de 6. Una bicicleta roja para el niño que llevaba meses pidiendo, y una casa de muñecas de 3 pisos para la niña, con luces y todo. Gasté 43,000 pesos en total, pero era Nochebuena. Era familia. Cuando entré, Valeria, mi nuera, apenas me miró. Solo hizo un movimiento de cabeza seco y regresó a la cocina. Miguel estaba en la sala, celular en mano, ceño fruncido. Ni siquiera se levantó a saludarme como se debe. Los niños al menos me recibieron con abrazos. Carlitos se me colgó del cuello. Lupita me mostró su vestido nuevo que su mamá le había comprado. Sonreí, pero mi corazón ya estaba oprimido. Conocía este ambiente. Era la calma antes de la tormenta. La cena estuvo fría. No la comida, que estaba caliente y bien preparada, pero el ambiente en la mesa pesaba como plomo. Valeria masticaba despacio, ojos fijos en su plato. Miguel apenas tocó su comida. Me miraba extraño, como si yo fuera un intruso. Después de que los niños abrieran sus regalos y se fueran a jugar a su cuarto, me llamó. «Papá, ven acá a mi despacho. Necesito hablar contigo». Se me heló el estómago, pero fui. El despacho estaba al fondo de la casa. Un cuarto pequeño con un escritorio de madera oscura y estantes llenos de archivos. Olía a papel viejo y tinta de impresora. Valeria entró justo detrás de mí y cerró la puerta. Miguel jaló una silla y se sentó frente al escritorio. No me ofreció asiento. Me quedé parado apretando mi bolsa contra mi pecho. Abrió un cajón y sacó unos papeles que colocó en el escritorio justo frente a mí. «Necesitas firmar esto hoy». Me incliné para leer. Eran documentos de traspaso de propiedad de mi panadería Pan de Oro. 32 años de trabajo, todo pasando a su nombre. Se me hirvió la sangre. «Miguel, ¿qué es esto?» «Es el traspaso del negocio, papá». Ya hablé con el contador. Todo está en orden. Solo necesitas firmar. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? Suspiró como si yo fuera tonto. Porque ya trabajaste suficiente. Es hora de descansar. Y yo soy tu hijo. ¿Quién más se haría cargo del negocio? Me reí. No era gracioso para nada, pero me reí nerviosamente de la indignación. «Miguel, ¿perdiste la cabeza? No voy a firmar esto». Valeria dio un paso adelante. «Don Roberto, no sea necio. Miguel le está haciendo un favor. Ya está grande. ¿Qué pasa si le sucede algo? La panadería quedará abandonada. Mejor traspasarla a él ahora, grande». Me llamó grande, como si yo fuera un mueble viejo olvidado en un rincón. Miré a estos dos, mi hijo y su esposa, y vi algo en sus ojos que me hizo temblar. Avaricia. No estaban preocupados por mí. Querían meter las manos en el dinero. «No», dije firmemente, «no voy a firmar. Pan de Oro es mío. Lo construí solo, piedra por piedra. Nadie me va a quitar eso». La cara de Miguel se endureció. «Papá, no me hagas hacerlo por las malas». «¿Qué malas?», pregunté, sintiendo el miedo trepar por mi columna. Se levantó. Alto, de hombros anchos,
mirándome como si yo fuera un enemigo. «Si no firmas, te vas a tener que ir», parpadeé. Pensé que había escuchado mal. «¿Qué?» «Lo que oíste. Esta casa es mía, y si no quieres cooperar, entonces ya no tienes lugar aquí». Mi corazón se aceleró. Miré a Valeria. Tenía los brazos cruzados, una sonrisita en la comisura de la boca. «Miguel, ¿hablas en serio?» «Muy en serio. Firma los papeles o vete». «Tú eliges», me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era mi hijo, mi único hijo. El niño que había criado, vestido, alimentado, mandado a la escuela, pagado su educación, comprado su primer coche, ayudado con su boda. Y me estaba echando en Nochebuena. «No», dije, mi voz temblando. «No voy a firmar». Miguel tiró los papeles sobre el escritorio. «Entonces, lárgate de aquí». Vino hacia mí, me agarró del brazo y me arrastró al pasillo. Valeria nos siguió gritando. «Váyase, viejo egoísta. Solo piensa en usted mismo». Nunca pensó en su hijo. Intenté zafarme, pero era demasiado fuerte. Me jaló hasta la puerta principal. Los niños aparecieron en el pasillo, asustados. «Abuelo», gritó Carlitos. «Cállate», le gritó Valeria. Lupita empezó a llorar. Miguel abrió la puerta. El viento frío de la noche me golpeó la cara. Me empujó afuera. Casi me caigo en la banqueta. «Y no regreses hasta que hayas cambiado de opinión», dijo antes de cerrar la puerta de un portazo. Me quedé ahí, solo en medio de la calle, con una maleta vieja en la mano. Y mi bolsa de documentos colgando del hombro. Las luces navideñas parpadeaban en las casas vecinas, el sonido distante de risas y música. Y yo expulsado, humillado, destrozado. Pero no lloré. No en ese momento, porque en lo profundo de mi pecho, con el dolor algo nuevo estaba naciendo. Rabia, determinación y la certeza absoluta de que mi hijo se iba a arrepentir amargamente de lo que acababa de hacer. Porque él no lo sabía, pero yo me había preparado para esto. Y lo que vendría después le iba a hacer perder el piso. Pero antes de contarles lo que hice esa noche, necesitan entender una cosa. No soy un hombre que se rinde fácilmente. Pan de oro no cayó del cielo. Esta panadería no fue un regalo ni una herencia. Fue sudor, sangre y lágrimas. Y si hay algo que aprendí en 67 años de vida, es que nadie tiene derecho a quitarnos lo que hemos construido con nuestras propias manos. Déjenme llevar los 32 años atrás, al día en que todo comenzó. 1993, tenía 35 años y acababa de enterrar a mi esposa María. Mi querida María murió de repente, dejándome solo con Miguel, que apenas tenía 7 años, sin nada. Peor que nada, con deudas, 390,000 pesos. Suena poco hoy, ¿verdad? Pero en aquel entonces era una fortuna. Un préstamo que ella había sacado para intentar iniciar un negocio que nunca despegó. Cuentas del hospital, del funeral, todo cayó sobre mis hombros. Recuerdo esa noche cuando me senté en la mesa de la cocina, solo con las cuentas extendidas frente a mí. La casa vacía, Miguel dormido en su cuarto, y yo sin saber cómo iba a pagar la renta del mes siguiente. Lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero cuando salió el sol, ya había tomado una decisión. No me iba a hundir. No iba a dejar que mi hijo pasara hambre. No iba a dejar que la vida me aplastara. Fui con mi hermana Guadalupe. Vivía en un departamento pequeño en Iztapalapa, pero tenía un corazón enorme. Le expliqué la situación. Le pedí prestado 68,000 pesos. Me miró a los ojos y dijo: «Roberto, lo vas a lograr. Tengo fe en ti». Con ese dinero compré mi primera mercancía. Harina, levadura, moldes. Cosas simples, pero que la gente necesitaba. Cada domingo iba al tianguis. Instalaba un puesto pequeño con una lona azul de esas que tiemblan con el viento. Me quedaba ahí de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Sol quemante en la cabeza. Pies hinchados, manos agrietadas de manejar harina y masa. Pero vendía. Al principio era lento. 400, 600 pesos al día. Pero fui ganando clientes. A la gente le gustaba mi pan porque platicaba. Daba consejos sobre con qué acompañarlo. Les ayudaba a escoger los mejores bolillos y conchas. Me hice conocido. Y Miguel venía conmigo, tan chiquito, sentado en una caja de madera junto al puesto, dibujando en un cuaderno viejo. A veces me ayudaba a envolver el pan o sostenía la sombrilla cuando el sol estaba fuerte. Ese niño era mi razón para levantarme cada día.
Regresábamos a casa por la tarde, cansados. Cocinaba algo rápido. Arroz, pasta, huevo. Comíamos viendo la tele. Luego le daba su baño, lo acostaba, y me quedaba hasta la madrugada haciendo cuentas, planeando qué comprar la semana siguiente. No quedaba dinero para nada más. Ropa nueva, solo si venía del tianguis. Salidas, imposible. Usé los mismos zapatos desgastados durante 2 años porque no podía comprar otros, pero no me quejaba, porque tenía una meta, y cada peso que entraba iba directo al negocio o a Miguel. Él siempre tuvo lo mejor que yo podía ofrecerle: escuela privada, aunque tuviera que hacer pagos mensuales, uniforme nuevo cada año, útiles escolares completos. Nunca tuvo que sentir vergüenza frente a sus compañeros, y cuando cumplió 15 años, había ahorrado suficiente para rentar un local comercial. 998, mi primera panadería, un espacio pequeño en la colonia Roma, de unos 40 metros cuadrados. Pero era mío, Pan de Oro. Lo llamé así porque era pan y era de oro, como el futuro que yo quería para nosotros. Pinté las paredes de amarillo y naranja, colores alegres. Instalé estantes de madera que yo mismo lijé y barnicé. Lo llené de productos: bolillos, pan de muerto en temporada, conchas, orejas, todo. El día de la gran inauguración, Lupe vino conmigo. Trajo un pastel. Celebramos solo nosotros 3 y Miguel, pero fue el día más feliz de mi vida hasta entonces. Trabajé de 4 de la mañana a 8 de la noche, 7 días a la semana, sin descanso, sin vacaciones. Navidad, temporada ocupada. No podía descansar. Cuando Miguel regresaba de la escuela, venía directo a la panadería. Hacía su tarea en el mostrador mientras yo atendía a los clientes. A veces se quejaba: «Papá, ¿por qué no vamos al cine? ¿Por qué no viajamos?». Y yo siempre respondía lo mismo: «Hijo, estamos construyendo nuestro futuro. Un día lo vas a entender». Creció ahí, entre los costales de harina y los rodillos. Aprendió a contestar el teléfono, a envolver los panes, a llevar las cuentas. Y yo construí un imperio. Lentamente, pero lo construí. La panadería creció. En 2005 logré rentar el local de al lado y duplicar el tamaño. En 2010 compré el inmueble, 4.800.000 pesos en efectivo, dinero que había ahorrado peso por peso durante años. En 2015 renové todo: aire acondicionado, estantes nuevos, hornos modernos, sistema de gestión automatizado. Pan de Oro se convirtió en una referencia en la zona. Los clientes venían de lejos. Hacíamos entregas, firmábamos contratos con empresas. Cuando evalué los activos en 2024, la panadería valía 18.500.000 pesos, casi 20 millones. ¿Y saben qué hice con todo ese dinero durante los años? Lo invertí en Miguel. Pagué escuela privada hasta que terminó la preparatoria, estudios de administración en una buena universidad. 38.000 pesos al mes durante 5 años. Le compré un coche cuando cumplió 18. Un Tsuru usado, pero en buenas condiciones. Pagué su licencia de manejo. Le di dinero para sus gastos. Cuando quiso casarse con Valeria, pagué toda la boda. Banquete, decoración, vestido, todo. 960.000 pesos. No pedí un centavo a cambio. Di el enganche del departamento donde vivieron antes de comprar la casa. Ayudé con muebles, con ropa de cama, con todo. Nunca le negué nada a mi hijo. ¿Y qué recibí a cambio? Un empujón afuera en Nochebuena. Mientras caminaba solo por las calles frías esa noche, cargando mi maleta vieja, pensaba en todo esto, en cada sacrificio, cada elección que había hecho pensando en él. ¿Y saben qué fue lo que más me dolió? No fue que me hubiera echado. Fue que pensó que yo era tonto, que no iba a reaccionar, que simplemente aceptaría y le daría todo en charola de plata. Porque hay una cosa que mi hijo olvidó. Alguien que construye un imperio de la nada no es débil, no es tonto, no es ingenuo. Y yo había aprendido durante esos 32 años, tratando con proveedores deshonestos, clientes morosos y competidores injustos, a protegerme. Así que mientras buscaba un hotel barato para pasar esa noche maldita, ya sabía exactamente qué hacer. Y a la mañana siguiente, mi hijo descubriría que se había metido con el hombre equivocado. Pero para que entiendan verdaderamente cómo llegué a este infierno, necesito hablarles de ella. Valeria, la mujer que entró a mi familia como un corderito y se reveló como una víbora venenosa. Fue en 2014 que Miguel la conoció. Él tenía 28 años.
Trabajaba como gerente en una tienda de materiales de construcción. Ganaba razonablemente bien. Todavía vivía conmigo, pero ya hablaba de irse, tener su propia vida. Yo hasta lo animaba. Me parecía natural. Los hijos crecen, quieren volar con sus propias alas. Así es, hasta que un domingo llegó a casa con ella. Valeria tenía 23 años. Bonita, no lo puedo negar. Cabello castaño largo, ojos claros, sonrisa amplia. Delgada, alta, bien vestida. Traía un vestido floreado que le marcaba el cuerpo, sandalias de tacón, uñas arregladas. Fue muy amable. Me abrazó. Halagó la casa, dijo que Miguel hablaba mucho de mí. Don Roberto, qué gusto conocerlo. Miguel solo dice cosas buenas de usted, ¿sabe? Dice que es un guerrero, una inspiración. Sonreí. Hasta me sentía halagado. Pensé, qué muchacha tan bien educada. Les preparé comida. Tinga de pollo, porque a Miguel le encantaba. Valeria comió poco. Dijo que estaba a dieta, pero agradeció mucho. Se quedó a ayudarme a lavar los platos, platicando, haciéndome preguntas sobre la panadería. Le conté un poco la historia de cómo había empezado en el tianguis, del sacrificio, de la lucha. Me escuchó con los ojos muy abiertos. ¡Qué historia tan increíble! Es usted un triunfador. Admiro mucho eso. En ese momento le creí. Después de ese día empezó a frecuentar la casa. Siempre venía con Miguel. Traía regalitos. Nada caro, pero los traía. Un pastel, unas frutas, chocolates. Siempre amable, atenta. Como 3 meses después, Miguel me llamó a hablar. Papá, estoy enamorado de Valeria. Quiero casarme con ella. Se me apretó el corazón. No porque no me cayera bien. Hasta ahora solo había sido amable. Pero conocía a mi hijo. Era impulsivo. Se enamoraba rápido. Y el matrimonio no es un juego. Hijos se conocen hace tan poco tiempo. Lo sé, papá. Pero estoy seguro. Es la mujer de mi vida, estaba decidido. Y yo no iba a ser el padre fastidioso que estorba la felicidad de su hijo. Así que di mi bendición. El noviazgo duró 1 año. Durante ese tiempo conocí a su familia. La mamá de Valeria, doña Mónica, era costurera. El papá, don Pedro, trabajaba como velador de edificio. Gente sencilla, modesta, trabajadora. Vivían en una casita pequeña en Ecatepec. 3 cuartos apretados, techo de lámina. No había nada de malo en eso. Yo también venía de orígenes modestos. Respetaba a quien trabajaba honestamente. Pero noté algo. Valeria se avergonzaba de sus orígenes. Cuando íbamos a visitar a sus papás estaba tensa, apuraba la visita, encontraba cualquier pretexto para irnos rápido, y luego en el coche se quejaba. «Ay, Miguel, mi mamá es tan pueblerina. Ofrece ese café recalentado, esas galletas viejas». Me molestaba, pero no decía nada. Pensé que era solo una muchacha joven, queriendo aparentar ser más sofisticada de lo que era. La boda se fijó para mayo de 2015, y ahí fue cuando apareció el primer problema. No tenían dinero. Miguel tenía unos 290,000 pesos ahorrados. La familia de Valeria no podía aportar nada, y ella quería una boda grande. Lugar elegante, buffet completo, decoración de revista. Miguel, siempre he soñado con una boda bonita. Solo me voy a casar una vez en la vida. Vi a mi hijo angustiado. Quería cumplir su sueño, pero no tenía los medios. Ahí fue cuando intervine. «Hijo, déjame ayudarte. Yo pago la boda. Papá, no es necesario». «Sí lo es. Eres mi único hijo. Quiero verte feliz», y pagué. 11,000 pesos, un lugar para 200 personas. Buffet completo con 3 tipos de carne. Barra de coctelería. DJ. Decoración toda en blanco y dorado que escogió Valeria. Su vestido solo costó 115,000 pesos. El día de la boda estaba radiante. Parecía una princesa, y Miguel la miraba como si hubiera encontrado un tesoro. Yo estaba feliz por él, de verdad. Pero en lo profundo, muy profundo, hubo un momento en esa celebración que me dejó con un escalofrío en el estómago. Fue cuando estaba sentado en una mesa descansando mis pies que me dolían de estar parado. Valeria pasó cerca de mí hablando con una amiga. No me vieron. Y escuché que la amiga le decía: «Valeria, lo lograste. Encontraste un hombre con dinero, con un papá rico. Ahora solo queda disfrutar». Y Valeria se rió. Esa risa delgada, aguda. Sí, después de tantas carencias, por fin voy a tener una buena vida. Se me revolvió el estómago. Pero intenté ignorarlo. Pensé que era una broma, alguna tontería entre amigas envidiosas. Qué tonto fui.
Después de la boda se fueron a vivir a un departamento rentado. Yo di el depósito, compré los muebles básicos. Valeria quería todo nuevo, lo mejor. Ayudé en lo que pude. Y ahí fue cuando ella empezó a trabajar en la panadería. Dijo que quería ayudar, que había estudiado algo de administración en un curso técnico, que podía ser útil. Acepté. La contraté como encargada administrativa pagándole un sueldo de 68,000 pesos al mes. Al principio trabajó bien. Organizaba papeles, recibía proveedores, controlaba inventarios. Pensé que había hecho una buena elección. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Ella hablaba con Miguel, le metía ideas en la cabeza. Amor, tu papá es muy controlador. No te deja decidir nada en la panadería. Miguel, tu papá está envejeciendo. No está al día con el mercado. Sus estrategias están desactualizadas. Deberías tener más voz en la empresa. Al fin y al cabo eres su hijo. Vas a heredar todo algún día. Y Miguel empezó a cambiar. Se volvió más distante conmigo, más frío. Empezó a cuestionar mis decisiones en la panadería, algo que nunca había hecho. Papá, ¿por qué no inviertes en mercadotecnia digital? Papá, deberías modernizar el sistema de ventas. Papá, estás perdiendo clientes porque no aceptas tarjetas de crédito. Hasta coincidí con algunas cosas. Hice cambios. Contraté una empresa de marketing. Instalé terminal para tarjetas. Modernizamos el sitio web. Pero no era suficiente para él, o más bien para ella, porque todo lo que Miguel decía, yo sabía que primero salía de la boca de Valeria. Un día, como 2 años después de la boda, llegué a la panadería de sorpresa. Era un sábado por la mañana, muy temprano. Había olvidado un documento en casa y había regresado a buscarlo. Cuando empujé la puerta vi a Valeria en el teléfono. Me daba la espalda, no me vio entrar. Y la escuché decir, «No, mande la cotización directo a mi correo. Don Roberto no necesita saber eso ahorita. Lo arreglaremos con él después». Se me hirvió la sangre. ¿Qué clase de historia era esta? Me acerqué. «Valeria, ¿con quién hablas?» Ella brincó. Colgó rápido. Su cara se puso roja. «Ay, don Roberto, me asustó. Era solo un proveedor». «Nada importante». «¿Qué proveedor? ¿Y por qué no quieres que yo sepa?» «No es eso, don Roberto». Entendió mal. Solo estaba organizando cosas para facilitarle el trabajo. No le creí, pero no tenía forma de probar nada. Lo dejé pasar. Pero fue la primera señal clara de que estaba planeando algo. Y en los meses que siguieron, las cosas solo empeoraron. Los proveedores empezaron a retrasar entregas. Clientes viejos desaparecieron. Problemas pequeños que nunca habían pasado empezaron a aparecer. Y siempre, Valeria estaba involucrada. Ahí fue cuando realmente empecé a desconfiar. Y ahí fue cuando empecé, en silencio, a protegerme. Hay una cosa que aprendí durante todos esos años trabajando con el público. Puedes sentir cuando alguien está tramando algo a tus espaldas. Es un sexto sentido, un escalofrío, un detalle que no cuadra. Y con Valeria, estos detalles empezaron a acumularse como polvo bajo la alfombra. Era el 2017. Ella llevaba 2 años trabajando en Pan de Oro, y la panadería, que siempre había sido mi orgullo, empezó a mostrar señales extrañas. Primero fueron los proveedores. Molinos del Valle, que me había servido durante 15 años, de repente empezó a retrasar entregas. La mercancía que siempre llegaba el lunes ya no llegaba hasta el viernes. Cuando llamé a quejarme, don Raúl, el dueño, estaba apenado. «Don Roberto, de verdad disculpe. Tuvimos un problema con el sistema. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar, hasta que volvió a suceder. Y otra vez, la tercera vez fui a verlos en persona. Don Raúl, ¿qué está pasando?» Nuestra relación siempre ha sido buena. ¿Por qué estas fallas ahora? Se rascó la cabeza, apenado. «Mire, don Roberto, es que recibimos llamadas de su panadería diciendo que usted estaba teniendo problemas de salud, que a veces olvidaba los pedidos. Entonces dudamos, ¿entiende?» Se me heló la sangre. «¿Cómo que problemas de salud? ¿Quién les llamó para decir eso?» «Fue una señora. Dijo que era encargada, que usted estaba volviéndose olvidadizo, que había ido al doctor». Salí de ahí temblando de rabia. Fui directo a la panadería. La encontré en la oficina, tranquila, sentada frente a la computadora. «Valeria, necesitamos hablar. Ahora». Levantó la vista, esa sonrisita inocente en su cara. «Hola, don Roberto». «Qué sorpresa. Pensé que estaba en casa».
¿Por qué llamaste a Molinos del Valle diciendo que tengo problemas de salud? Su sonrisa vaciló solo un segundo. Pero lo vi. ¿Yo, don Roberto? Nunca dije eso. Sí lo dijiste. Don Raúl me lo dijo palabra por palabra. Se veía sorprendida. Falsa hasta la médula. Don Roberto, creo que hubo un malentendido. Llamé, sí, pero solo fue para confirmar una entrega que se había retrasado. Tal vez don Raúl entendió mal. Entendió mal que dijiste que fui al doctor, que me estoy volviendo olvidadizo. Yo no dije eso, don Roberto, lo juro. Tal vez lo confundió con otra cosa que dije. Ya sabe cómo es. El teléfono a veces corta. La gente escucha mal. Era buena. Muy buena. Me miraba directo a los ojos sin parpadear. Voz firme, mano en el pecho. Pero yo no nací ayer. Valeria, no contactes a proveedores sin avisarme primero. ¿Quedó claro? Por supuesto, don Roberto. Disculpe si causó algún problema. Se fue como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé ahí, parado en medio de la oficina con una certeza quemándome el pecho. Esa víbora estaba tratando de sabotearme, que apenas era el principio. En las semanas siguientes aparecieron otros problemas. Papelería Real, otro proveedor de mucho tiempo, me llamó para decir que habían recibido un correo pidiendo cancelar nuestro pedido mensual. Un correo enviado desde la computadora de la panadería, pero que yo no había enviado. Un cliente importante, el Colegio San Miguel, que firmaba contrato conmigo cada año para el festival de verano. Dijo que habían desistido porque recibieron una oferta más barata de otra panadería. Cuando investigué, descubrí que alguien había filtrado nuestra cotización con todos los detalles. Valores, condiciones, todo. Adivinen quién tenía acceso a las cotizaciones, Valeria. Empecé a prestar atención a todo. A ella, a cada movimiento, cada llamada, cada correo. Y ahí fue cuando empecé a escuchar las conversaciones que tenía con Miguel. Mi hijo venía a comer conmigo los domingos. Una vieja costumbre que manteníamos. Pero el ambiente había cambiado. Llegaba tenso, hablaba poco, miraba su celular todo el tiempo. Un día durante la comida dejó su tenedor y me miró. Papá, necesitamos hablar sobre la panadería. ¿Qué pasa con la panadería? Estás, ¿cómo decirlo?, un poco desactualizado. El mercado ha cambiado, la forma de vender ha cambiado, y tú insistes en hacer todo a la antigua. Respiré profundo. Miguel Pan de Oro existe desde hace 30 años. Tiene buena facturación, clientela leal. ¿Qué tiene eso de anticuado? Papá, no inviertes en redes sociales. No haces promociones. No tienes tienda en línea. La competencia te está rebasando. Tengo redes sociales. Tengo página web. Y las ventas siguen siendo buenas. Podrían ser mejores si dejaras que alguien más joven tome algunas decisiones. ¿Alguien como quién? Yo desvió la mirada. Yo y Valeria. Entendemos mejor el mercado actual. Ahí fue cuando comprendí. La serpiente le había metido todo en la cabeza. Le había hecho creer que yo era un viejo terco atascado en el pasado, obstaculizando el progreso de la empresa. Miguel, cuando entiendas la mitad de lo que yo entiendo sobre gestión, volvemos a hablar. Por ahora yo sigo siendo quien toma las decisiones. Se puso rojo. Se levantó de la mesa. Eres imposible. No aceptas la opinión de nadie. Y se fue dando un portazo. Me quedé solo mirando mi plato a medio llenar. Mi hijo había cambiado, y la culpable tenía nombre y apellido. En los meses siguientes la presión aumentó. Miguel empezó a hablar de sociedad. Quería que lo hiciera socio del negocio, 50% cada uno. Papá, soy tu hijo, tu único hijo. Algún día será mío de todos modos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Porque todavía estoy vivo, Miguel. Y mientras tenga salud y todas mis facultades, yo soy quien maneja Pan de Oro. ¿No confías en mí? No es cuestión de confianza. Es cuestión de sentido común. Construí esto solo. No voy a regalarlo todo en charola de plata. Estaba furioso, pero no podía hacer nada. Ahí fue cuando Valeria empezó su campaña de desprestigio en la familia. Llamó a mis primos, a mis tíos, a Lupe. Lloraba. Decía que yo era malo con ella, que trataba a Miguel como un niño, que era egoísta, que no quería compartir nada con nadie. Lupe me dijo, Roberto, Valeria me llamó ayer. Estaba llorando. Dice que la humillas en la panadería, que no dejas crecer a Miguel. ¿No estás siendo un poco duro? Suspiré. Lupe, me conoces hace 67 años. ¿Alguna vez he sido injusto?
Se quedó callada. Luego murmuró, no, nunca. Perdón, hermano. Debí sospechar. Pero otros familiares le creyeron y empezaron a tratarme diferente, como si yo fuera el villano de la historia. Y Miguel, él creía cada palabra que decía su esposa. Fue en noviembre de 2024 que todo realmente se deterioró. Llegué a la panadería y encontré a Miguel hurgando en los archivos de la oficina. Papeles desparramados, carpetas abiertas. ¿Qué haces? Brincó. Papá, yo solo estaba ordenando. ¿Ordenando qué? Esos son documentos confidenciales. Lo sé, papá, pero soy tu hijo. Tengo derecho a saber. No, no tienes ese derecho. No mientras no seas socio. Deja eso. Tiró los archivos sobre el escritorio, irritado. Te estás volviendo paranoico. Deberías ir al doctor. Eso dolió. Duele cuando viene de tu hijo, del niño que criaste, al que le diste todo, al que amaste más que a tu propia vida. Y te está tratando como si estuvieras loco. Esa tarde, cuando cerré la panadería y me fui a casa, lloré. Lloré mucho. Pero en medio de las lágrimas tomé una decisión. No iba a esperar a que me hicieran una jugada sucia. Llamé a mi abogado, el licenciado Sánchez, y a mi contador, el licenciado Morales. Programé una cita para la semana siguiente. Y empecé a preparar mi plan de defensa, porque si algo me enseñaron 32 años manejando una panadería, es que no sobrevives en el mercado siendo ingenuo. Y si mi propio hijo estaba tramando contra mí, yo me iba a proteger con todas las armas a mi disposición. ¿Conocen esa sensación cuando te das cuenta de que estás rodeado, de que las paredes se van cerrando y el aire se vuelve cada vez más difícil de respirar? Eso fue lo que sentí en octubre de 2024. El licenciado Sánchez tenía una oficina pequeña en Polanco, en el tercer piso de un edificio comercial algo viejo. Pero este hombre tenía una mente legal afilada como navaja. Lo conocía desde hacía 15 años, desde que necesité un abogado para resolver un asunto laboral en la panadería. Llegué ahí un martes por la tarde. El licenciado Morales, mi contador, también estaba presente. Grande, calvo, lentes gruesos, pero con un ojo agudo que no se perdía nada. Me senté en el sillón de cuero agrietado frente a su escritorio y solté todo, cada detalle. Las llamadas de Valeria a los proveedores, los documentos que Miguel estaba hurgando en secreto, la presión para que se diera el negocio, las insinuaciones de que me estaba volviendo senil. El licenciado Sánchez escuchó en silencio, anotando todo en una libreta amarilla pequeña. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró serio. Don Roberto, usted está en peligro. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Están montando un asedio. Primero lo desprestigian. Difunden que tiene problemas mentales, que ya no es capaz de manejar el negocio. Luego pedirán una tutela. ¿Una tutela? Sí. Un procedimiento legal para quitarle su capacidad civil. Hacen a Miguel su tutor, y él toma control de todo. Su negocio, sus cuentas, sus propiedades, todo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero no tengo nada mal en la cabeza. Lo sé, usted está lúcido, en buena salud, pero en papel con testigos diciendo lo contrario, con certificados médicos comprados. Es muy posible manipular la situación. El licenciado Morales se inclinó hacia adelante. Don Roberto, debemos actuar rápido. Antes de que den el siguiente paso, ¿qué sugieren, licenciado? Sánchez tomó una pluma. Primero debe proteger sus activos, transferir el negocio a una sociedad holding de la cual usted sea el único socio. Quitar a Miguel de cualquier poder notarial o documento al que tenga acceso. Segundo, documentar todo. Grabar conversaciones. Guardar impresiones de correos, todo. Tercero, preparar un procedimiento de desalojo de la casa donde vive. Pero la casa ya es mía. Sí, está a su nombre desde la compra. Miguel vive ahí, pero no es el dueño. Si usted desea, puede recuperar el inmueble. Respiré profundo. Hagan lo necesario. Confío en ustedes. En las semanas siguientes trabajamos en silencio total. Nadie debía saber. Ni Lupe, que tenía lengua suelta, ni los empleados de la panadería. El licenciado Morales creó una sociedad holding familiar, Pan de Oro Holdings S.A., de C.V., y transfirió todos los activos de la empresa, el local comercial, los inventarios, las cuentas, todo a esta nueva entidad legal. Yo era el único socio. Ni Miguel ni Valeria tenían la más mínima participación.
El licenciado Sánchez preparó los documentos de revocación de poder notarial. Miguel tenía un poder viejo que yo le había dado años antes, pensando que sería útil. Revocamos todo. Y empecé a documentar. Compré una grabadora pequeña, de esas discretas que caben en la palma de la mano. Cada vez que Miguel o Valeria venían a hablar conmigo, grababa. Empecé a tomar capturas de pantalla de correos sospechosos. Guardaba todo en una carpeta oculta en la computadora. Hacía respaldos en una memoria USB que escondía en una lata vieja de galletas en la despensa de mi casa. Y así fue como obtuve la prueba que necesitaba. Era un sábado por la tarde, finales de octubre. Había cerrado la panadería más temprano. Les dije a los empleados que iba a atender unos asuntos del banco, pero regresé a escondidas. Entré por la puerta trasera, muy callado. Escuché voces en la oficina. Miguel y Valeria. Me escondí en el pasillo. Grabadora encendida. Amor, él no te va a dar el negocio de buena gana. La voz de Valeria era fría, calculadora. Tenemos que forzar las cosas. ¿Pero cómo? Miguel sonaba inseguro. Tutela. Mi primo es abogado. Dice que es posible. Buscamos 2, 3 testigos que digan que tu papá se está volviendo senil. Conseguimos un certificado psiquiátrico. Hecho y listo. Tú te vuelves su tutor. Pero él no está senil, Valeria. Está bien. Miguel, despierta. Tu papá se va a morir algún día. ¿Y tú vas a esperar a heredar cuando podríamos tener todo ahora? Silencio. Luego su voz más baja. No sé, amor. Se siente mal. ¿Qué es lo que está mal? Que él sea egoísta así. Trabajaste en esa panadería toda tu vida. Mereces tu parte. No he trabajado en la panadería toda mi vida. Él es el que trabajó. No importa. Eres hijo único. Es tuyo por derecho. Y él te lo niega. Te humilla. ¿No lo ves? Otro silencio. Más largo. Está bien, hagámoslo. Mi corazón se rompió en ese preciso momento. Mi hijo, mi único hijo, aceptando traicionarme, quitarme todo. Salí de ahí temblando. Fui directo a la oficina del licenciado Sánchez. Le mostré la grabación. La escuchó toda. Luego me miró, su cara grave. Don Roberto, ahora tenemos munición. Esto es evidencia de mala fe, de intento de apropiación indebida. Puede demandarlos. Todavía no, dije, mi voz firme a pesar del dolor en el pecho. Quiero ver hasta dónde llegan. Quiero estar absolutamente seguro de que no hay vuelta atrás. Porque en el fondo, muy en el fondo, todavía tenía esperanza. Esperanza de que mi hijo despertara, de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero en noviembre esa esperanza murió para siempre. Miguel me invitó a cenar. Solo nosotros dos. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Acepté. Tal vez quería disculparse. Tal vez se había dado cuenta de su error. Fuimos a un restaurante sencillo cerca de la panadería. Pedimos. Él jugaba nervioso con su comida. Papá, estoy preocupado por ti. ¿Preocupado? ¿Por qué? Estás distraído, confundido. La semana pasada llamaste al mismo proveedor 3 veces preguntando lo mismo. Mentiras, mentiras descaradas. Miguel, eso nunca pasó. Sí, papá. Los empleados comentaron. Están preocupados. Más mentiras. ¿Qué empleados? Valeria. La gente del almacén, por supuesto, Valeria. Papá, creo que deberías revisarte. Ver a un doctor. Tal vez solo es estrés, cansancio. Pero es bueno checar. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo conocía desde que era bebé. Y vi frialdad, cálculo. Miguel, no estoy enfermo. Y si lo estuviera, tú serías la primera persona a quien se lo diría. Pero no voy a ver a ningún doctor porque no lo necesito. Suspiró teatralmente. ¿Ves, papá? No aceptas ayuda. Eso es señal de que hay un problema. Me levanté de la mesa. Esta conversación se acabó. Papá, espera. No. Sabes lo que estás haciendo, Miguel. Y yo también. Y te garantizo una cosa. No te vas a salir con la tuya. Salí del restaurante. Pagué mi parte de la cuenta en el mostrador y me fui. Esa noche llamé al licenciado Sánchez. Prepare todo. Quiero los documentos listos. Quiero las notificaciones preparadas. Solo estoy esperando a que den el siguiente paso. Y el siguiente paso llegó en Navidad. Porque la avaricia no escoge fecha. No respeta la ocasión. No tiene corazón. Y esa Nochebuena, cuando mi hijo me echó, no sabía que acababa de cavar su propia tumba. Porque yo había preparado todo. Cada documento, cada procedimiento, cada evidencia.
Y a la mañana siguiente, cuando pensara que había ganado, le iba a demostrar de lo que es capaz un hombre de 67 años, que construyó un imperio de la nada, cuando es traicionado por su propia sangre. Hay fechas que marcan nuestras vidas para siempre. El cumpleaños, la boda, el nacimiento de un hijo. Pero también hay aquellas que quisiéramos borrar de la memoria, y no podemos. Para mí, el 24 de diciembre de 2024 es una cicatriz que nunca va a cerrar. Me desperté temprano ese día, las 6 de la mañana. El cielo todavía un poco oscuro, esa frescura matutina que precede al calor del día. Tomé mi café solo, como siempre. Pan con mantequilla, café negro, una fruta. Miré los regalos envueltos en la sala. La bicicleta roja para Carlitos, del tamaño correcto para su edad, con velocidades y todo. La casa de muñecas para Lupita, 3 pisos con luces que realmente prendían. Muebles completos, 33,000 pesos en total. Pero valían cada centavo solo por imaginar las caritas de mis nietos. Me preparé con cuidado. Me puse mi guayabera azul marino de seda, la que Miguel me había regalado para mi cumpleaños 2 años antes. Me puse mi cadena de oro, la única joya de valor que tenía heredada de mi madre. Me eché un poco de colonia. Eché un último vistazo al espejo. Un hombre de 67 años, cabello gris, arrugas de alguien que ha trabajado duro toda su vida, pero con la cabeza en alto, mirada firme. Tomé los regalos, los puse en el coche y salí. La casa de Miguel estaba en un fraccionamiento de Coyoacán. 3 recámaras, terraza, cochera para 2 coches. Yo había dado el enganche de esa casa. Faltan 350,000 pesos. El resto lo habían financiado, pero la propiedad estaba a mi nombre. Un detalle importante que Miguel parecía haber olvidado. Llegué alrededor de las 7 de la tarde. Ya había otros coches enfrente. Reconocí el coche de la mamá de Valeria. Un Chevy viejo color plata. Sus suegros habían sido invitados. Toqué el timbre. Lupita vino a abrir toda alegre, con su vestidito rojo con moño blanco. Abuelo. Brincó a mis brazos. Abracé ese cuerpecito que olía a jabón de bebé y champú de fresa. Se me apretó el corazón. Carlitos apareció justo atrás, en shorts y playera de los Yankees. Abuelo, ¿trajiste regalos? Sí, mi amor. Pero solo pueden abrirlos después de cenar. Órale. Hizo un puchero, pero aceptó. Entré a la casa. La sala estaba decorada. Árbol de Navidad en la esquina, lleno de adornos dorados y rojos, luces parpadeando en la ventana, mesa puesta con mantel blanco, servilletas rojas, arreglo floral en el centro. Valeria estaba en la cocina. Cuando me vio, dio una media sonrisa. «Hola, don Roberto, siéntese. Ya vamos a servir». Saludé a doña Mónica y don Pedro. Gente buena, sencilla. Me abrazaron, me trataron con cariño. Miguel estaba en la terraza viendo su celular. Levantó la vista cuando entré. Hizo un movimiento con la cabeza. Ni siquiera vino a abrazarme. Ni siquiera saludó como se debe. Sentí el ambiente pesado de inmediato, pero respiré profundo. Era Nochebuena, fiesta familiar, todo iba a estar bien. La cena se sirvió a las 8 de la noche. Bacalao a la vizcaína, romeritos, ensalada de manzana, arroz con pasas, todo estaba bonito, bien hecho. Valeria se había esforzado, pero la mesa estaba en silencio. Solo los niños platicaban. Contaban cosas de la escuela, de sus amigos. Los adultos comíamos lento, intercambiando miradas. Doña Mónica intentó entablar conversación. «¿Y la panadería, don Roberto? ¿Cómo van las ventas de fin de año?» «Bien, gracias a Dios. Diciembre siempre es mes ocupado. Muchas posadas, recepciones de empresas, fiestas de graduación. ¡Qué bueno! Trabaja tanto. Se merece el éxito». Sonrió. Valeria cortó un pedazo de bacalao con fuerza. El cuchillo raspó el plato haciendo ese ruido agudo. «Sí, trabaja tanto que no tiene tiempo para nada más». La miré. «¿Qué?» «Nada, don Roberto. Solo un comentario». Pero el tono era ácido, venenoso. Terminamos de comer. Los niños corrieron a la sala, impacientes por los regalos. Ayudé a recoger la mesa. Llevé los platos a la cocina. Ahí fue cuando Miguel apareció detrás de mí. «Papá, ven al despacho. Necesito hablar contigo». Se me revolvió el estómago, pero fui. El despacho era pequeño. Escritorio de madera oscura, silla giratoria, estantes con archivos y libros. Olía a papel y tinta de impresora. Valeria entró detrás de mí. Cerró la puerta. Miguel jaló una silla y se sentó frente al escritorio. No me ofreció asiento.
Me quedé parado, apretando mi bolsa contra mi pecho. Abrió un cajón, sacó una carpeta verde. La colocó en el escritorio, abierta. Eran documentos, hojas blancas llenas de texto legal. En la parte de arriba, con letras grandes, acta de traspaso de propiedad comercial. Se me hirvió la sangre. ¿Qué es esto? Es el traspaso de Pan de Oro a mi nombre. Todo está listo. Solo falta tu firma. Empujó una pluma en mi dirección. Tomé los papeles. Leí rápido. Traspaso total, sin cláusulas, sin condiciones. Yo cedía todo. Él se volvía el dueño absoluto. Miguel, ¿estás loco? No, papá. Soy sensato. Ya trabajaste suficiente. Es hora de descansar. Y yo soy tu hijo. ¿Quién más se haría cargo del negocio? ¿Pero por qué así? ¿Por qué ahora, en Navidad? Valeria dio un paso adelante. Porque tiene que ser ahora, don Roberto. Está envejeciendo. Se está volviendo olvidadizo. Ya no es capaz de manejar nada. Y Miguel es su hijo, su único heredero. Tiene sentido transferir ahora mientras todavía está vivo para verlo manejar el negocio. La miré. Esta mujer a la que había recibido, a la que había dado trabajo, a la que había tratado como mi hija, y solo vi avaricia. Maldad pura. No voy a firmar, dije firmemente. Papá, no seas necio. No es necedad, Miguel. Es sentido común. Este negocio es mío. Lo construí con mis propias manos. 32 años de trabajo. ¿Crees que voy a regalarlo así nomás porque me lo pidas? No es regalado. Es por derecho. Soy tu hijo. ¿Y eso te da derecho a quitarme lo que es mío? Se levantó, alto, corpulento, mirándome desde arriba. Papá, no me hagas hacerlo por las malas, sino ¿qué malas? Tutela. Iniciamos un procedimiento. Probamos que ya no tienes todas tus facultades mentales. Me vuelvo tu tutor. Luego traspaso todo a mi nombre de todas formas. Ahí estaba. La amenaza final. No harías eso. Sí lo haría. Valeria cruzó los brazos. Y lo hará si sigue siendo egoísta. ¿Egoísta? Me llamó egoísta. Yo que le había dado todo a mi hijo, que me había sacrificado, que había trabajado hasta que me dolieran los huesos. Y me estaban tratando de egoísta, porque no quería regalar mi trabajo en charola de plata. No, dije, mi voz temblando de rabia. No voy a firmar. Y no voy a dejar que me roben. La cara de Miguel se endureció. Entonces lárgate de aquí. Parpadeé. ¿Qué? Lo que oíste. Esta casa es mía. Y si no quieres cooperar, ya no tienes lugar aquí. Agarra tus cosas y vete. Mi corazón se aceleró. Miré a Valeria. Tenía los brazos cruzados, una sonrisita en la comisura de la boca. Miguel, ¿hablas en serio? Muy en serio. Firma los papeles o vete. Tú eliges. Me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era mi hijo. Mi único hijo. El niño que había criado, vestido, alimentado, mandado a la escuela, pagado su educación, comprado su primer coche, ayudado con su boda, y me estaba echando en Nochebuena. No, dije, mi voz temblando. No voy a firmar. Miguel tiró los papeles sobre el escritorio. Entonces, lárgate de aquí. Vino hacia mí. Me agarró del brazo. Me arrastró al pasillo. Valeria nos siguió gritando, váyase, viejo egoísta. Solo piensa en usted. Nunca pensó en su hijo. Intenté zafarme, pero era demasiado fuerte. Me jaló hasta la puerta principal. Los niños aparecieron en el pasillo, asustados. «Abuelo», gritó Carlitos. «¡Cállate!», le gritó Valeria. Lupita empezó a llorar. Miguel abrió la puerta. El viento frío de la noche me golpeó la cara. Me empujó afuera. Casi me caigo en la banqueta. «Y no regreses hasta que hayas cambiado de opinión», dijo antes de cerrar de un portazo. Me quedé ahí, solo en medio de la calle con una maleta vieja en la mano y mi bolsa de documentos colgando del hombro. Las luces navideñas parpadeaban en las casas vecinas. El sonido distante de risas y música. Y yo expulsado, humillado, destrozado. Pero no lloré. No en ese momento. Porque en lo profundo de mi pecho, con el dolor, algo nuevo estaba naciendo. Rabia, determinación, y la certeza absoluta de que mi hijo se iba a arrepentir amargamente de lo que acababa de hacer. ¿Alguna vez han pasado una Nochebuena solos, en un hotel barato, escuchando el sonido de los cohetes afuera, mientras sienten que su corazón se rompe en pedazos? Caminé por la calle sin rumbo como 20 minutos, las luces de las casas parpadeando,
familias reunidas, niños jugando, y yo arrastrando mi maleta vieja por la banqueta, sintiendo el peso de 67 años sobre mis hombros. Me detuve en una esquina. Saqué mi celular. Pensé en llamar a Lupe, pero era Navidad. Estaba con su familia. No iban a arruinar la noche de mi hermana con mis problemas. Abrí la app de búsqueda. Escribí hotel cerca disponible ahora. Aparecieron varias opciones. Elegí el más barato. Hotel Colonial. 2.300 pesos la noche. 3 estrellas de calificación. Las fotos mostraban un cuarto pequeño, sencillo. Cama individual, baño chico. Pedí un Uber. 10 minutos después estaba en la puerta del hotel. Era un edificio bajo, 2 pisos. Fachada pintada de amarillo desteñido. Un letrero pequeño con focos fundidos. Una recepción diminuta. Mostrador de madera rayado. Olía a humedad y desinfectante. El joven en la recepción tenía como 20 años. Mirada dormida, playera arrugada. Debe haberle parecido extraño ver a un señor mayor solo pidiendo habitación en Nochebuena. Buenas noches. ¿Necesita una habitación? Me miró sorprendido. ¿Solo para usted? ¿Cuántas noches? Respiré profundo. Una por ahora, tecleó en su computadora vieja. Sonido de teclas resonando en el silencio. Doy 300 pesos. ¿Paga en efectivo? Sí. Saqué los billetes de mi cartera. Manos temblando me dio la llave. Número 207, segundo piso. Subí, cada escalón pesaba 1 tonelada. Pasillo angosto. Paredes con pintura descascarada. Una lámpara fluorescente parpadeando. Abrí la puerta del cuarto. Era exactamente como en las fotos. Pequeño. Cama individual con una colcha floreada desteñida. Mesita de noche con lámpara vieja. Baño diminuto. Ventana con cortina delgada dando a la calle. Cerré la puerta. La aseguré. Me recargué contra ella y me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Sollozos que venían de lo profundo del alma. Lágrimas calientes rodando por mi cara. Lavando mi colonia. Me senté en el borde de la cama. Esa cama dura, extraña, que no era mía. En un cuarto que olía a naftalina y soledad. Y pensé, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que yo, que construí un negocio de la nada, que crié un hijo solo, que luché toda mi vida, me encuentro expulsado, humillado, tirado a la calle como basura por mi propio hijo? Tomé mi celular. Vi sus fotos. Chiquito. Miguel recién nacido en el hospital envuelto en tela azul. Primer día de escuela con mochila más grande que él. Graduación de prepa con toga, sonrisa amplia. Boda junto a Valeria. Ambos radiantes. ¿Dónde me había equivocado? Le había dado todo. Amor, educación, oportunidades, dinero. Había sacrificado mi vida por sus sueños y me había pagado con traición. Guardé mi celular. Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara. El agua fría quemaba mi piel. Miré en el espejo agrietado. Un viejo cansado me devolvió la mirada. Ojos rojos, arrugas profundas, cabello despeinado. Pero en los ojos de ese viejo había algo que no estaba muerto. Espíritu de lucha. Me sequé la cara. Regresé al cuarto. Tomé mi celular otra vez. Eran las 11:30 de la noche. Respiré profundo. Marqué un número, 3 timbrazos, 4. ¿Bueno? La voz ronca del licenciado Sánchez. Licenciado Sánchez. Soy yo, Roberto. Don Roberto, ¿está todo bien? Es Nochebuena. Lo sé, perdón por llamar a esta hora. Pero pasó. Me echó. Me hizo irme porque no quise firmar los papeles de traspaso del negocio. Silencio del otro lado. Luego, ¿dónde está? En un hotel. Hotel Colonial. Solo. Mándeme la dirección. Ya voy. No es necesario, licenciado. No quiero arruinar su noche. Don Roberto, mándeme la dirección ahora. Obedecí. 10 minutos después estaba tocando a la puerta. El licenciado Sánchez entró al cuarto con un portafolio bajo el brazo. Traje arrugado, corbata floja, cabello despeinado, pero mirada firme, decidida. Cuénteme todo. Le conté. Cada detalle. La cena, el despacho, los papeles, las amenazas, el empujón, la puerta cerrándose en mi cara. Escuchó tomando notas. Cuando terminé, cerró su libreta. Don Roberto, ahora tenemos todo lo que necesitamos. Coerción, intento de apropiación indebida, desalojo de una persona mayor. Es delito. Puede perseguirlo penalmente. No quiero demandar a mi hijo, mi voz era débil. Entonces, ¿qué quiere? Respiré profundo. Quiero justicia. Quiero que aprenda. Quiero recuperar mi casa, mi paz, mi dignidad.
El licenciado Sánchez se inclinó hacia adelante. Entonces hagamos esto. Mañana por la mañana, el 25, contacto al juez de guardia. Procedimiento de desalojo de la casa. Usted es el dueño. Está a su nombre. Él vive ahí como ocupante gratuito. Y un ocupante gratuito no puede desalojar al dueño. ¿Cuánto tiempo tomará? Con la gravedad de la situación, con un hombre de 67 años desalojado en Nochebuena, el juez va a ordenar en emergencia. Tendremos un notificador ahí mañana mismo. Como a las 2 de la tarde, mi corazón se aceleró. ¿Mañana? ¿Tan pronto? Mañana. La justicia puede ser lenta para muchas cosas, pero la violencia contra adultos mayores es prioridad. Y lo que le hicieron cae en esa categoría. Abrió su portafolio, sacó otros documentos. Aquí también está la notificación sobre la revocación de poderes notariales y una medida cautelar, bloqueando cualquier movimiento de su parte en las cuentas de la empresa. No podrá retirar un centavo sin su autorización. Miré esos papeles. Mi salvación, mi venganza, mi protección. Haga todo, licenciado, todo, sonrió. Una sonrisa cansada pero firme. Todo va a estar bien, don Roberto. Fue inteligente. Se protegió con anticipación. Ahora solo estamos ejecutando el plan. Se fue poco después de la medianoche. Me dejó solo en ese cuarto. Pero ya no me sentía tan perdido. Me acosté en la cama. El colchón era duro, las sábanas ásperas. Afuera escuché cohetes. Medianoche, Navidad. Tomé mi celular. Fui al grupo familiar. Había mensajes. Feliz Navidad a todos. Que Dios bendiga a nuestra familia. Primos mandando fotos de cenas. Abrazos, sonrisas. Ningún mensaje de Miguel, pero había uno de Valeria. Feliz Navidad, don Roberto. Que el año nuevo le traiga sabiduría. ¿Sabiduría? Esa víbora tuvo el descaro de hablar de sabiduría. No respondí. Solo apagué mi celular. Cerré los ojos. Y por primera vez en varias horas pude respirar profundo, porque sabía una cosa que ellos no sabían. Mañana, cuando pensaran que habían ganado, cuando celebraran su victoria, la justicia iba a tocar a su puerta. Entonces mi hijo descubriría qué significa meterse con un hombre que ha pasado toda su vida luchando, un hombre que no se rinde, un hombre que incluso de rodillas todavía sabe cómo levantarse. Hay cosas en la vida que nunca olvidas. El primer beso, el nacimiento de un hijo, el día en que consigues algo que soñaste toda tu vida. Para mí, el 25 de diciembre de 2024 entró a esta lista, pero no por las razones que podrían imaginar. Me desperté a las 6 de la mañana. El sol todavía no salía del todo. El hotel estaba en silencio. Nadie se movía en los pasillos. Toda la Ciudad de México todavía dormía después de la celebración navideña, pero yo no podía quedarme quieto. Me duché, me vestí, me cepillé los dientes mirándome en el espejo de ese baño diminuto, y vi en mis ojos una determinación que no había visto en mucho tiempo. 7:30 de la mañana. El licenciado Sánchez me llamó. Don Roberto, ya obtuve la orden del juez. Desalojo otorgado en emergencia. El notificador, el señor Ruiz, estará en la casa a las 2 de la tarde. Mi corazón se aceleró. 2 de la tarde. ¿Hoy? Hoy. El juez consideró la gravedad de la situación. Una persona mayor desalojada de su propia propiedad en Nochebuena. No dudó. ¿Y Miguel tendrá que irse? Tendrá 48 horas para desocupar el inmueble, pero la notificación llega hoy. Y hay más. Con el desalojo también llegará la notificación sobre el bloqueo de las cuentas de la empresa y la revocación de los poderes notariales. Me senté en el borde de la cama. Todo de golpe, todo a la vez. Es el efecto cascada, don Roberto. Cuando actúas en el momento correcto, con las pruebas correctas, la justicia actúa rápido. Colgué. Me quedé ahí sentado procesando la información. En unas horas todo iba a cambiar. Mi hijo iba a descubrir que había subestimado a su propio padre. Comí algo en un café cerca del hotel. Pan con mantequilla, café negro. No tenía hambre, pero necesitaba energía. Caminé por las calles sin rumbo. La Ciudad de México estaba vacía, negocios cerrados, pocos coches. El día después de Navidad siempre es así. Todos descansando, digiriendo la cena navideña, disfrutando de la familia. Todos menos yo, 1:30 de la tarde. Mi celular sonó. El licenciado Sánchez, don Roberto. El señor Ruiz va en camino. Llega a la casa en 15 minutos.
¿Quiere ir también?, lo pensé. Quería decir que sí. Quería ver la cara de mi hijo cuando recibiera esos papeles, pero algo dentro de mí me dijo que no. No, licenciado. No necesito estar ahí. Que la justicia haga su trabajo. ¿Está seguro? Estoy seguro. Llámeme cuando esté hecho. Lo haré. Me senté en una banca de un parque, solo mirando los árboles, el cielo azul, las nubes blancas, y esperé 2:15 de la tarde. El teléfono sonó otra vez. Pero no era el licenciado Sánchez, era Miguel. Mi mano tembló, contesté. ¿Bueno? Papá, ¿qué hiciste? Estaba gritando. Voz desesperada, histérica. Respiré profundo. Me protegí, Miguel. Eso es todo. Acaba de llegar un notificador diciendo que tengo que desocupar la casa. Que la casa es tuya. La casa siempre ha sido mía. Tú lo sabías. Pero yo vivo aquí. Mis hijos viven aquí. Y yo era tu padre. Y me echaste a la calle ayer. Silencio del otro lado. Solo su respiración pesada. Luego la voz de Valeria de fondo. Llama al abogado. Se llama ya. Y Miguel otra vez. Papá, no puedes hacer esto. Es Navidad. Hay niños. Tú tampoco debiste hacer lo que hiciste ayer. Pero lo hiciste. Papá, por favor, Miguel, tienes 48 horas para desocupar el inmueble. Lee la notificación. Todo está explicado ahí. Papá, espera. No cuelgues, pero colgué. Mis manos temblaban. Mi corazón latía irregular, pero no me arrepentía. 2 minutos después, otra llamada. Valeria, contesté. Don Roberto está loco. No puede hacernos esto. Sí puedo. Y acabo de hacerlo. Hay niños aquí. ¿Va a echar a sus nietos a la calle? Tú echaste a su abuelo ayer. ¿Por qué yo no podría? Se quedó sin respuesta. Luego, iremos a los tribunales. Vamos a anular esto. Inténtalo. Pero no lo lograrás, porque la casa es mía. Siempre lo ha sido. Y ustedes vivían ahí por mi gracia. Una gracia que se acabó cuando me sacaron, viejo miserable. Deberíamos haberlo internado cuando tuvimos la oportunidad. Y colgó. Guardé mi celular. Me quedé mirando al horizonte. 3 de la tarde. El licenciado Sánchez llamó. Don Roberto, todo está hecho. El señor Ruiz entregó las 3 notificaciones. Desalojo, bloqueo de cuentas de la empresa. Revocación de poderes notariales. El joven se puso blanco cuando leyó. La señora se puso histérica. Dijeron que consultarían a un abogado. Que lo hagan, sí. Pero no les servirá de nada. La documentación es impecable. Usted es el dueño legítimo. Ellos no tienen derecho ni a la propiedad ni al negocio. ¿Y cuánto tiempo antes de que deban irse? 48 horas. Hasta el 27. Si no se van voluntariamente, solicitaremos orden de desalojo con fuerza policial. Colgamos. Me quedé ahí sentado, procesando todo. Lo había hecho. Realmente había contraatacado. Había defendido lo mío. Había recuperado lo que era mío. Pero ¿saben qué sentí en ese momento? No fue alegría. No fue satisfacción. Fue vacío. Porque aunque mi hijo me había traicionado, aunque me había lastimado, seguía siendo mi hijo. Y un padre no celebra cuando tiene que luchar contra su propia sangre. Regresé al hotel. Pasé el resto del día acostado en la cama mirando el techo. El teléfono sonó varias veces. Miguel, Valeria, hasta Lupe, que de alguna manera se había enterado, no contesté a nadie. Solo quería silencio. Por la noche pedí comida por app. Una hamburguesa sencilla. Comí sin apetito, solo para no enfermarme. Y pensé, ¿qué ahora? Había recuperado mi casa, protegido mi negocio, enseñado una lección a mi hijo, pero ¿qué vendría después? ¿Aprendería? ¿O me odiaría para siempre? ¿Y los nietos? ¿Cómo sería mi relación con ellos? Estas preguntas no me dejaron dormir, pero una cosa sabía con certeza. No iba a retroceder. Porque si algo me enseñaron 67 años de vida, es que no puedes dejar que otros te pisoteen, incluso cuando esos otros son tu propia familia. Temprano en la mañana del 26, el teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con precaución. Bueno, ¿don Roberto? Soy Natalia. Nos conocimos en una feria de proveedores el año pasado. ¿Se acuerda? Natalia, mujer de unos 40 años, competente, seria. Trabajaba en una empresa de eventos. Sí, me acuerdo. Hola, Natalia. ¿Está todo bien? Sí. Mire, escuché que tuvo algunos problemas en su negocio. Bueno, estoy buscando cambiar de rubro. Quería saber si tal vez necesite a alguien que ayude a administrar Pan de Oro. Me quedé en silencio pensando.
Una administradora. Justo lo que necesitaba. Natalia, es posible. ¿Podemos platicar esto con más detalle? Claro, cuando usted guste. Agendamos una cita para café esa misma tarde, y así fue como en medio del caos empecé a reconstruir. Porque la vida no espera a que nos recuperemos del todo para seguir adelante. La vida continúa. Y nosotros continuamos con ella o nos quedamos atrás. Y yo no tenía ninguna intención de quedarme atrás. Esa tarde me reuní con Natalia en un café de la Condesa. Llegó puntual, vestida profesional pero sin exagerar. Camisa blanca, pantalón negro, portafolio en mano. Nos sentamos. Pedimos café. Don Roberto, seré directa. Supe lo que pasó con su nuera. Valeria habló mal de usted con varios proveedores, diciendo que estaba perdiendo la cabeza. Pero yo lo conozco. Sé cómo trabaja. Es un hombre honesto, trabajador. Y si está buscando ayuda administrativa, me gustaría ser considerada. Me sorprendió su franqueza. ¿Por qué quiere dejar su trabajo actual? Porque llevo 5 años en eventos y ya no me llena. Quiero algo más estable, algo donde pueda realmente construir. Y Pan de Oro tiene buena reputación. Platicamos durante 1 hora. Su experiencia, sus ideas, su visión. Me gustó. Era práctica, honesta, directa. Natalia, voy a ser sincero con usted. Mi negocio está pasando por un momento complicado. Problemas familiares que afectaron las operaciones. Necesito a alguien de confianza, alguien leal. Lo entiendo, don Roberto. Y puedo serlo. Deme la oportunidad de demostrárselo. Le di la oportunidad. Empezaría el 2 de enero. Salario de 75,000 pesos mensuales. Más prestaciones. Aceptó sin dudar. Salí de ese café sintiéndome un poco mejor. Un poco más completo. Porque en medio de la traición, en medio del dolor, todavía había gente buena, gente honesta, gente en quien podía confiar. El 27 de diciembre, último día del plazo de desalojo, mi celular sonó temprano por la mañana. Era Miguel. Lo contesté, papá. Su voz sonaba diferente, más suave. Rota, dime. Ya empacamos. Nos vamos hoy. Rentamos un departamento pequeño en Nesa. No teníamos ahorros suficientes para algo mejor. Silencio. Los niños te extrañan. Lupita llora. Pregunta por qué el abuelo está enojado. Se me apretó el corazón. Pero me mantuve firme. Miguel, esto no tenía que pasar. Pudiste haber elegido diferente. Pudiste haberme respetado. Lo sé, papá. Lo sé ahora. ¿Y Valeria? ¿Qué dice ella? Está furiosa. Dice que tú arruinaste todo. Que nunca debí haberte pedido nada, que debimos haber hecho la tutela sin avisarte. Así que todavía no entiende. Ella no, papá. Pero yo creo que sí. ¿Así? ¿Qué entiendes? Respiró profundo, que me equivoqué, que me dejé manipular, que perdí de vista lo que realmente importaba, y que traté al hombre que me dio todo como si fuera mi enemigo. Lágrimas quemaron mis ojos, pero las contuve. Miguel, construí ese negocio para ti, para nosotros, para que tuvieras un futuro, pero lo quería hacer en mis términos, cuando fuera el momento correcto, no porque me forzaran. Lo entiendo ahora, papá. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O solo porque perdiste? Silencio largo, tal vez un poco de ambos. Pero el dolor que siento es real, el arrepentimiento es real. No supe qué decir, papá. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? No lo sé, Miguel. No lo sé. ¿Puedo al menos llevarte a los niños? Para que se despidan, para que sepan que no estás enojado con ellos. Mi corazón se partió. Sí, tráelos. 2 horas después estaban en la puerta de mi casa. La casa que ahora era solo mía otra vez. Abrí la puerta. Carlitos y Lupita corrieron hacia mí. Me abrazaron las piernas. «¿Abuelo, ya no estás enojado?», preguntó Lupita con sus ojitos llorosos. Me agaché. Los abracé a ambos. Nunca estuve enojado con ustedes, mis amores, nunca. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir?, preguntó Carlitos. Porque a veces los adultos cometen errores. Y hay consecuencias. Pero eso no significa que el abuelo no los ama. Los abracé fuerte. Olían a champú de bebé y a inocencia, a todo lo que era puro en este mundo complicado. Miguel estaba parado en la entrada. No entró. Solo miraba desde lejos. Cuando los niños se fueron, se acercó. «Papá, de verdad lo siento», lo miré a los ojos. Vi arrepentimiento. Pero también vi miedo. ¿Miedo de perder el dinero? ¿O miedo de haberme perdido a mí?
No estaba seguro todavía. Miguel, las palabras son fáciles. Los hechos son los que cuentan. Lo sé, y voy a demostrártelo. No sé cómo todavía, pero lo haré. Se fue. Subió a su coche viejo donde Valeria lo esperaba con cara de pocos amigos. Vi cómo se alejaban, y me quedé ahí, parado en la entrada de mi casa. Mi casa, la que había comprado con mi sudor. La que ahora era mía otra vez. Entré, cerré la puerta. La casa estaba vacía, silenciosa, pero era mía, y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. Si les ha gustado esta historia hasta ahora, asegúrense de suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo para más historias de la vida real sobre defenderse a uno mismo. Dejen un comentario abajo diciéndome desde dónde nos están viendo. Y si alguna vez han tenido que lidiar con traición familiar, no olviden dar like al video si creen que lo que hice estaba justificado, porque a veces defender lo tuyo significa enfrentarte a quienes amas. Y duele, pero es necesario. Los siguientes días fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón me recordaba algo. La sala donde Miguel jugaba de niño. La cocina donde preparaba el desayuno antes de llevarlo al tianguis. El cuarto que había sido suyo durante tantos años. Pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. No tenía que caminar sobre cascarones de huevo. No tenía que preocuparme por qué tramaban a mis espaldas. No tenía que escuchar insinuaciones sobre mi salud mental o mi capacidad. Era mi espacio. Mi paz el 2 de enero, Natalia empezó a trabajar en Pan de Oro. Llegó temprano, 7 de la mañana. Yo ya estaba ahí, como siempre, preparando el horno, revisando el inventario, atendiendo los primeros clientes del día. Buenos días, don Roberto. Me volteé. Ahí estaba, vestida profesional, pantalón de vestir, blusa blanca, cabello recogido, portafolio en mano y una sonrisa genuina. Buenos días, Natalia. Bienvenida a Pan de Oro, le mostré todo. La oficina, el sistema de inventario, las cuentas por cobrar y por pagar, los contratos con proveedores. Todo. Ella tomaba notas, hacía preguntas inteligentes, anotaba todo en una tablet. Don Roberto, veo que tiene varios proveedores que no han entregado a tiempo en los últimos meses. ¿Puedo contactarlos para verificar qué pasó? Sí, pero hazlo con cuidado. Algunos fueron contactados antes por mi nuera, diciendo cosas que no eran ciertas. Asintió. Entiendo. Seré clara con ellos. Les diré que hay nueva administración y que queremos retomar las relaciones comerciales en buenos términos. Y eso hizo. En una semana, Natalia había contactado a todos los proveedores problemáticos. Les explicó la situación sin entrar en detalles personales. Solo dijo que había habido un malentendido, que don Roberto estaba perfectamente bien y que Pan de Oro seguía siendo un negocio sólido y confiable. Los proveedores respondieron bien. Molinos del Valle reanudó las entregas puntuales. Papelería Real restableció el contrato. Incluso el Colegio San Miguel llamó preguntando si todavía podíamos proveer para su festival de verano. Por supuesto, dije. Estaremos encantados. Las ventas empezaron a mejorar. Los clientes que se habían ido regresaban. La panadería recuperaba su ritmo y yo, poco a poco, recuperaba mi confianza. Una tarde, como 2 semanas después del desalojo, estaba cerrando la panadería cuando mi celular sonó. Era un número que no conocía. Contesté. Bueno, ¿don Roberto? Una voz de mujer mayor. Soy Mónica. La mamá de Valeria. Se me hizo un nudo en el estómago, doña Mónica. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, don Roberto, la llamo porque necesito hablar con usted. ¿Podríamos vernos? ¿Tomar un café? Dudé. ¿Qué querría? ¿Venía a reclamarme? ¿A defender a su hija? Está bien. ¿Dónde? Donde usted guste. Yo me acomodo. Quedamos de vernos al día siguiente en un café cerca de mi casa. Llegué puntual. Ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, con una taza de café humeante frente a ella. Vestía sencillo. Falda larga, blusa floreada, suéter tejido. Se veía cansada. Me senté frente a ella. Doña Mónica. Don Roberto. Gracias por venir. Pedimos café. Hubo un silencio incómodo. Luego ella habló. Don Roberto, vengo a pedirle disculpas. Parpadeé. ¿Disculpas? Sí, por mi hija. Por lo que le hizo. Por lo que le dijeron.
Bajó la mirada. Yo crié a Valeria lo mejor que pude. Mi esposo y yo no teníamos mucho, pero le dimos valores. Le enseñamos a trabajar, a ser honesta. Pero en algún punto se nos perdió. Se le quebró la voz. Siempre quiso más. Siempre quiso ser alguien que no era. Se avergonzaba de nosotros, de nuestra casita humilde, de nuestro trabajo. Y cuando conoció a Miguel, cuando vio que usted tenía dinero, que tenía un negocio, yo vi ese brillo en sus ojos y me dio miedo. Limpió una lágrima con una servilleta. Le advertí. Le dije, hija, el dinero no es todo. Don Roberto es un buen hombre, respétalo. Pero no me escuchó. Y ahora mire, viviendo en un departamento chico en Nesa. Miguel trabajando como repartidor, porque nadie más lo quiere contratar. Los niños tristes. No sabía eso, dije en voz baja. Sí, Miguel consiguió trabajo en una empresa de mensajería. Gana una miseria. Valeria está buscando trabajo, pero nadie la contrata. ¿Y los niños? Los niños preguntan por usted todos los días. Se me apretó el corazón. Don Roberto, no vengo a pedirle que los perdone. No vengo a pedirle que les dé el negocio. Solo vengo a decirle que lo siento, que como madre fallé, y que si pudiera cambiar lo que pasó, lo haría. La miré a los ojos. Vi sinceridad, vi dolor, vi arrepentimiento genuino. Doña Mónica, usted no tiene la culpa. Cada quien toma sus decisiones. Valeria es adulta. Miguel es adulto. Ellos eligieron, lo sé, pero igual duele, asentí. Sí, duele mucho. Terminamos nuestro café en silencio. Cuando se fue me quedé ahí sentado pensando. Miguel estaba trabajando como repartidor. Los niños estaban tristes. Y yo tenía mi negocio, mi casa, mi dignidad. ¿Había ganado? ¿O todos habíamos perdido? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en mis nietos. En Carlitos y Lupita. En sus caritas cuando me abrazaron ese día. En sus voces preguntando por qué tenían que irse. Ellos no tenían la culpa. Ellos eran inocentes. A la mañana siguiente llamé al licenciado Sánchez. Licenciado, necesito establecer un fideicomiso educativo. ¿Para quién? Para mis nietos, Carlitos y Lupita. Quiero asegurarme de que tengan para su educación. Universidad, lo que necesiten. Pero que ni Miguel ni Valeria puedan tocar ese dinero. Solo para los niños. Excelente idea, don Roberto. ¿Cuánto quiere poner? 2 millones de pesos para empezar. Lo preparo. Una semana después estaba firmado. Un fideicomiso educativo intocable. Para mis nietos. Para su futuro. Porque ellos no merecían pagar por los errores de sus padres. Pasaron las semanas. Enero se convirtió en febrero. La panadería iba bien. Natalia demostraba ser una excelente administradora. Honesta, trabajadora, leal. Una tarde estaba revisando los libros cuando ella entró a la oficina. Don Roberto, hay alguien afuera que quiere verlo. ¿Quién? Miguel. Se me detuvo el corazón. ¿Qué quiere? No lo sé. Solo preguntó si podía hablar con usted. Dice que es importante. Respiré profundo. Dile que pase. Miguel entró. Se veía diferente. Más delgado. Ropa sencilla. Jeans y playera. Sin el reloj caro que siempre usaba. Sin el aire de superioridad. Se veía humilde. Hola, papá. Miguel. ¿Podemos hablar? Habla. Se sentó. Natalia salió y cerró la puerta. Papá, vengo a decirte algo. Valeria y yo nos estamos separando. No esperaba eso. ¿Qué? Sí, ya no funciona. Ella sigue culpándome por todo. Dice que debí haber hecho la tutela sin avisarte, que debí haber falsificado tu firma, que soy un cobarde, bajó la mirada. Y yo me di cuenta de que tenía razón. No por las razones que ella dice, sino porque fui cobarde. Cobarde por dejarme manipular. Cobarde por traicionarte. Cobarde por no defender a mi propio padre. Se le quebró la voz. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Te eché de tu propia casa en Nochebuena. Te traté como basura. Quise robarte lo que construiste con tu sudor. Lágrimas rodaron por su cara. Pero necesito que sepas algo. Estoy arrepentido. De verdad. No porque perdí. No porque estoy quebrado. Sino porque perdí algo mucho más valioso. Perdí tu respeto. Perdí tu confianza. Y tal vez te perdí a ti. Lo miré. Mi hijo, mi única sangre, llorando frente a mí. Y sentí algo que no había sentido en meses. Compasión. Miguel. Sí, papá. ¿De verdad lo sientes?
¿O solo estás aquí porque las cosas te fueron mal? Lo siento de verdad, papá. He tenido mucho tiempo para pensar, trabajando 12 horas al día como repartidor, ganando el mínimo, viendo a mis hijos preguntando por su abuelo. Me di cuenta de lo que realmente importa. ¿Y qué importa? La familia, la honestidad, el respeto, las cosas que tú me enseñaste y que yo olvidé. Silencio. Papá, no vengo a pedirte el negocio, no vengo a pedirte dinero, solo vengo a pedirte una oportunidad de demostrarte que cambié. ¿Cómo? Déjame trabajar aquí, en lo más bajo. Ayudante de panadero, lo que sea. No me pagues si no quieres, solo déjame estar cerca de ti otra vez, déjame aprender otra vez, como cuando era niño. Me quedé callado, procesando sus palabras. ¿Era real o era otra manipulación? Miguel, si te doy esta oportunidad y me vuelves a traicionar, se acabó. Para siempre. ¿Entiendes? Sí, papá. Lo entiendo. Llegarás a las 4 de la mañana. Ayudarás a preparar el pan. Harás lo que Natalia te diga. Cobrarás un sueldo normal, como cualquier empleado, sin privilegios, sin excepciones. Lo que tú digas, papá, y Valeria no pisa esta panadería. Nunca más. Ya nos estamos divorciando. Ella se va a regresar a vivir con sus papás. Asentí. Está bien. Empieza el lunes, se levantó. Vino hacia mí y me abrazó. Por primera vez en meses abracé a mi hijo y lloré por todo lo que habíamos perdido, por todo el dolor, por toda la traición. Pero también lloré de esperanza, de que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir lo que se había roto. El lunes, Miguel llegó a las 4 de la mañana. Puntual, Natalia estaba ahí, supervisando. Miguel, empezarás limpiando las charolas, luego ayudarás con el amasado. Don Roberto te irá enseñando. Sí, señora, lo vi trabajar. Manos en la masa, sudor en la frente, sin quejas. Como cuando era niño y venía conmigo al tianguis. Pasaron las semanas. Miguel trabajaba duro. No se quejaba. No pedía nada. Solo trabajaba. Los fines de semana traía a los niños. Carlitos y Lupita corrían por la panadería. Ayudaban a envolver panes. Se comían las conchas recién horneadas. Y yo, poco a poco, sentía que mi familia se reconstruía. No era como antes. Nunca sería como antes. La confianza se había roto y tomaría años reconstruirla. Pero al menos estábamos juntos otra vez. Al menos estábamos intentándolo. Una tarde, después de cerrar, Miguel se acercó. «Papá, ¿puedo decirte algo?» «Claro. Gracias. ¿Por qué?» «Por darme otra oportunidad. Por no rendirte conmigo. Por enseñarme, aunque sea tarde, lo que realmente significa ser un hombre». Puse mi mano en su hombro. «Miguel, siempre fuiste mi hijo. Y siempre lo serás. Cometiste errores, grandes errores. Pero todos merecemos una segunda oportunidad. ¿De verdad me perdonas, papá?» Lo pensé. El perdón no es algo que se da de un día para otro. Es algo que se construye con acciones, con tiempo, con pruebas de que realmente cambiaste. Entonces voy a construirlo, te lo prometo. Y hasta ahora ha cumplido su promesa. Han pasado meses. Miguel sigue trabajando en la panadería, aprendiendo el negocio desde cero, ganándose la confianza de los empleados, ganándose mi confianza. Valeria se divorció y se fue. Los niños quedaron con Miguel, y yo los veo cada fin de semana. Pan de Oro sigue prosperando. Natalia resultó ser la mejor decisión que tomé. Y yo, a mis 67 años, aprendí algo importante. A veces defender lo tuyo significa perder a quienes amas. Pero si realmente te aman, encontrarán el camino de regreso. No siempre se trata de ganar o perder. A veces se trata de mantenerte firme en tus principios y esperar que los demás decidan si quieren estar a la altura. Miguel decidió estarlo. Y por eso hoy tengo esperanza. ¿Será fácil? No volverá a ser como antes. Nunca. Pero es un comienzo. Y a veces un comienzo es todo lo que necesitas. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena. 6 meses desde que mi vida se volvió de cabeza. 6 meses desde que tuve que tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Y hoy, sentado en la oficina de Pan de Oro, viendo a través de la ventana cómo Miguel enseña a Carlitos a amasar pan, me doy cuenta de algo. No me arrepiento de nada. Fue doloroso. Sí, fue devastador. Por supuesto. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo.
porque hay algo que he aprendido en estos 67 años de vida, algo que quiero compartir con todos ustedes que me están viendo, desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde sea que estén. Nunca, nunca permitas que nadie te quite lo que construiste con tus propias manos, ni siquiera tu familia, especialmente tu familia. Porque cuando permites que te falten al respeto, cuando permites que te pisoteen, no solo te estás lastimando a ti, estás enseñándoles que está bien tratar así a las personas, estás enseñándoles que la manipulación funciona, que la traición tiene recompensa. Y esa no es la lección que ningún padre debería darle a su hijo. Les voy a contar cómo están todos ahora, porque esta historia no termina con venganza, termina con lecciones. Miguel trabaja en Pan de Oro de lunes a viernes, de 4 de la mañana a 2 de la tarde. Gana 18,000 pesos al mes. No es mucho, pero es honesto. Y está aprendiendo, realmente aprendiendo, no solo a hacer pan, está aprendiendo lo que significa construir algo desde cero, lo que significa levantarse cuando todavía está oscuro afuera, lo que significa servir a los clientes con una sonrisa aunque estés cansado, lo que significa ser humilde. Los fines de semana tiene a los niños y los trae aquí. Carlitos ahora tiene 10 años y quiere ser panadero como su abuelo. Lupita tiene 7 y dice que cuando sea grande va a tener su propia panadería. Pero de pasteles, abuelo. Pasteles rosas con mucho betún. Me río cada vez que lo dice. El fideicomiso que establecí para ellos está creciendo. Para cuando Carlitos cumpla 18 y entre a la universidad, habrá suficiente dinero para toda su carrera. Lo mismo para Lupita. Sin importar qué pase, sin importar las decisiones que tomen sus padres, ellos tendrán su educación asegurada. Porque eso nadie se los puede quitar. Valeria se fue. Se regresó con sus papás a Ecatepec. Según me contó doña Mónica, consiguió trabajo en una tienda departamental. Gana poco, vive con resentimiento. Todavía culpa a todos menos a ella misma. Algunos nunca aprenden. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Miguel tiene la custodia completa de los niños. Valeria los ve cada 15 días. Pero ni siquiera siempre va. Siempre tiene una excusa. Los niños ya ni preguntan por ella. Duele verlo. Porque aunque Valeria me hizo daño, sigue siendo su mamá. Y ningún niño debería crecer sintiendo que su mamá no lo quiere. Pero así son las cosas a veces. No todo tiene final feliz. Natalia sigue siendo mi mano derecha. Su salario ahora es de 95,000 pesos al mes más bonos. Se lo merece. Ha duplicado las ventas. Ha recuperado clientes. Ha establecido nuevos contratos. Pan de Oro nunca había estado tan bien. El otro día me dijo, «Don Roberto, deberíamos pensar en abrir una segunda sucursal». Me reí. «Natalia, tengo 67 años. No sé si tenga energía para una segunda sucursal. Por eso estoy yo. Y Miguel, juntos podemos hacerlo. Tal vez tenga razón. Tal vez sea momento de crecer otra vez, de soñar otra vez, porque eso es lo hermoso de la vida, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Lupe, mi hermana, viene a visitarme cada domingo. Cocinamos juntos, platicamos, nos reímos. Me dice, «Roberto, estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste fue difícil, pero fue correcto». No sé si fue correcto, Lupe. Solo sé que fue necesario. Es lo mismo, hermano. A veces lo correcto y lo necesario son la misma cosa. Tal vez tenga razón. He estado pensando mucho en mi esposa, María, en lo que ella pensaría de todo esto, en si estaría orgullosa o decepcionada. Creo que estaría orgullosa, porque ella era una mujer fuerte, una mujer que no se dejaba de nadie, y me enseñó eso. Me enseñó a luchar. Ojalá estuviera aquí para ver cómo resultaron las cosas, para conocer a sus nietos, para ver que su sacrificio valió la pena. Porque Pan de Oro existe gracias a ella también. A las noches que me sostuvo cuando lloraba de cansancio, a las palabras de aliento cuando quería rendirme, a su fe en que yo podía lograrlo. Todo lo que soy, todo lo que construí tiene su huella, y ahora esa huella está en Miguel, y estará en Carlitos y Lupita. Ese es el verdadero legado. No el dinero, no el negocio, sino los valores, la fuerza, la capacidad de levantarse después de caer. Hace unas semanas, Miguel y yo estábamos cerrando la panadería, solos. Los empleados ya se habían ido,
Estábamos limpiando el mostrador cuando me dijo, «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías que Valeria y yo te íbamos a traicionar? ¿Cómo sabías que tenías que protegerte?» Me detuve. Pensé en mi respuesta. No lo sabía con certeza, pero tenía sospechas. Veía las señales. Las llamadas a los proveedores. Los documentos que hurgabas. La forma en que Valeria me miraba. Como si yo fuera un obstáculo, no una persona. Y decidiste actuar. Decidí protegerme, que es diferente. No actué para atacarlos. Actué para defenderme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la intención. Yo no quería lastimarte. Quería proteger lo que era mío. Lo que había construido. Mi dignidad. Mi paz. Asintió, procesando mis palabras. «Papá, si pudieras regresar el tiempo, ¿lo harías diferente?» Lo pensé. No. Porque si no hubiera actuado, ahora no tendríamos esta conversación. Ahora estarías celebrando tu victoria con Valeria, y yo estaría en algún asilo, despojado de todo, sin dignidad, sin nada. Y eso hubiera sido mi culpa. Sí, hubiera sido tu culpa. Y la mía por no defenderme. Se quedó callado un momento. «Papá, nunca voy a poder compensarte por lo que hice. Nunca voy a poder borrar esa Nochebuena. Pero te prometo algo». «¿Qué?» «Que voy a enseñarle a Carlitos y a Lupita lo que tú me estás enseñando ahora. Respeto, honestidad, trabajo duro. Y que nunca, nunca se aprovecha de las personas que te aman. Incluso si puedes. Especialmente si puedes». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esa es la mejor promesa que me puedes hacer. Y en ese momento supe que todo el dolor, toda la lucha, toda la devastación, había valido la pena, porque mi hijo había aprendido, y esa lección la pasaría a sus hijos, y ellos a los suyos. Ese es el verdadero legado. Ahora quiero hablarles a ustedes, a los que están viendo esto, a los que tal vez están pasando por algo similar. Tal vez tienen un hijo que les falta al respeto, una nuera o yerno que los manipula, un familiar que quiere quedarse con lo que es suyo, una pareja que abusa de su confianza. Y tal vez están pensando, ¿qué hago? Es mi familia, no puedo enfrentarme a ellos. Si puedes, no solo puedes, debes. Porque defenderte no es egoísmo, es respeto propio, es amor propio, es dignidad. Y nadie tiene derecho a quitarte eso, será fácil. ¿No te dolerá? Como no tienes idea, ¿perderás personas en el camino? Probablemente. Pero ¿sabes qué también pasará? Recuperarás tu paz, recuperarás tu dignidad, y las personas que realmente te aman, las que realmente valen la pena, encontrarán el camino de regreso, como lo hizo Miguel, y las que no regresen, las que no se disculpen, las que sigan culpándote, esas nunca merecieron estar en tu vida en primer lugar. Dejarlas ir es liberación, no pérdida. Otra cosa que quiero decirles, a los más jóvenes que nos están viendo, a los hijos y nietos, respeten a sus padres, no porque tengan dinero, no porque puedan darles herencia, sino porque lo merecen como seres humanos. Sus padres se sacrificaron por ustedes, se desvelaron cuando estaban enfermos, trabajaron hasta el cansancio para que tuvieran lo necesario, les dieron oportunidades que ellos nunca tuvieron. Eso no se paga con dinero, se paga con respeto, con gratitud, con amor. Y si algún día heredan algo, que sea porque se lo ganaron, no porque lo robaron. Que sea porque demostraron que pueden cuidarlo, no porque lo exigieron. Porque una herencia mal habida siempre termina mal. He visto casos, hijos que despojaron a sus padres, que los internaron en asilos para quedarse con sus propiedades, que falsificaron firmas, que manipularon. ¿Y saben qué pasó con ellos? Nada bueno. El dinero se les fue. Los negocios quebraron. Las familias se desintegraron. Y quedaron con nada más que remordimiento. Porque lo que se construye sobre traición no puede sostenerse. Eventualmente se derrumba. Esa es una ley universal. También quiero hablar a las personas de mi edad, los que tienen 60, 70, 80 años, los que tal vez piensan que ya es muy tarde para defenderse, que ya no tienen energía para pelear. Sí la tienen, la edad no te quita la dignidad, no te quita el derecho a ser respetado, no te hace menos valioso. Y si alguien, incluso tu propia familia, te está tratando mal, tienes todo el derecho de defenderte. No importa si tienes 70 años, no importa si estás cansado,
No importa si te dicen que estás siendo dramático o exagerado, tu paz mental vale más que cualquier cosa. Tu dignidad vale más que mantener una falsa armonía familiar, porque no hay armonía real donde hay falta de respeto. Busquen ayuda legal, protejan sus activos, documenten todo, no tengan miedo de actuar como yo lo hice. Y si alguien les dice que son egoístas por no regalar su patrimonio, por no dejarse pisotear, que se vayan al diablo. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Egoísta es el que quiere quitarte lo tuyo, no el que lo defiende. Hoy, 6 meses después de aquella Nochebuena, me levanto cada día con paz, con propósito, con esperanza. Pan de Oro sigue siendo mío, mi casa sigue siendo mía, mi dignidad sigue intacta. Y mi relación con Miguel, aunque no es perfecta, está sanando, lentamente, dolorosamente, pero sanando, porque él decidió cambiar. Decidió ser mejor. Decidió ganarse mi perdón en lugar de exigirlo. Y eso hace toda la diferencia. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez algún día Miguel sea mi socio. Tal vez algún día le herede el negocio. Tal vez no. Pero si sucede, será porque se lo ganó. Porque demostró que puede ser confiable. Porque demostró que respeta lo que construí. No porque me obligó. No porque me manipuló, sino porque se lo mereció. Y esa es la única forma correcta de pasar un legado. A todos los que nos han acompañado en esta historia hasta el final, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por entender. Gracias por no juzgar. Si esta historia les sirvió, si les enseñó algo, si les dio valor para defender lo suyo, entonces todo valió la pena. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Compartan esta historia con alguien que necesite escucharla. Con ese padre que está siendo manipulado. Con ese abuelo que está siendo despojado. Con esa madre que está siendo faltada al respeto. Porque todos merecemos vivir con dignidad. Todos merecemos ser respetados. Y todos tenemos el derecho y el deber de defendernos. No importa quién esté del otro lado. No importa si es familia. No importa si duele. Lo correcto es lo correcto. Y lo incorrecto es lo incorrecto. Y defender lo tuyo nunca, nunca está mal. Dejen un comentario diciéndome qué aprendieron de esta historia. Díganme si alguna vez tuvieron que tomar una decisión similar. Díganme desde dónde nos están viendo. Porque no están solos en esto. Hay miles, millones de personas pasando por lo mismo. Y juntos somos más fuertes. Den like a este video si creen que lo que hice estuvo justificado. Si creen que los padres merecen respeto. Si creen que nunca es tarde para defenderse. Y recuerden, la familia es importante, pero el respeto es fundamental. Y donde no hay respeto, no puede haber familia verdadera. Solo una ilusión, solo una mentira, solo una cadena que nos ata al sufrimiento. Y ustedes no se merecen sufrir, se merecen paz, se merecen dignidad, se merecen amor de verdad, no amor condicionado, no amor manipulador, sino amor real. Y si tienen que pelear para conseguirlo, peleen porque valen la pena. Porque su paz vale la pena. Porque su vida vale la pena. Yo lo hice. A los 67 años, con todo en mi contra, con mi propio hijo en mi contra. Y sobreviví. Más que sobrevivir, triunfé. Y ustedes también pueden. Nunca olviden, mientras tengan vida, tienen oportunidad. Mientras tengan dignidad, tienen valor. Y mientras tengan la verdad de su lado, tienen poder, úsenlo, no para venganza, sino para justicia, para protección, para paz. Esa es mi historia. Ese es mi mensaje. Esa es mi lección. Y espero de todo corazón que les sirva. Porque si un viejo de 67 años pudo hacerlo, ustedes también pueden. Manténganse firmes, manténganse fuertes. Y nunca, nunca permitan que nadie les quite lo que es suyo, porque ustedes lo construyeron. Y ustedes tienen el derecho de protegerlo. Hasta la próxima historia, y que Dios los bendiga. Don Roberto.